Los dados. Se estima que el origen de los dados data más de 5000 años por un descubrimiento realizado en Persia. En este video te hablaré más de los dados. Bienvenidos a Especialista en Educación. Comenzamos. Antes de continuar, no se te olvide darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Comenzamos. Los inicios de los dados es un misterio, debido a que muchos se adjudicaron su descubrimiento. Los países de China e India han descubierto piezas vinculadas con los dados en la época antigua. El descubrimiento más cercano del dado se ubica en Persia, hace más de 5000 años, donde se asegura que fueron localizados fragmentos de figuras representativas de los dados, lo que nos dice que desde hace 5000 años los dados ya eran utilizados para el entretenimiento. El descubrimiento que se llevó a cabo en Persia es donde se encuentra actualmente ubicada Irán. Por su parte, en Egipto, los dados también han sido relevantes en la historia. El juego más destacado era el juego de 20 casillas. Y en las cruzadas, los soldados no consideraban la lucha como única opción. El entretenimiento del tiempo de las cruzadas eran los cubos. Eran jugados dentro de un castillo, el cual era su fortaleza, y su nombre era Hasurt, que significa el juego de azar. La noción del dado tiene varios usos. El término dado puede referirse al objeto, por lo general cúbico, cuyas caras exhiben la representación de figuras o números. Los dados más comunes tienen forma de cubo y cuentan con 6 caras. En cada cara aparece un punto que representa un número. Por ejemplo, como puedes observar, tenemos 6 dados y en cada dado tiene un punto que equivale a un número. Como por ejemplo, en el primer dado tenemos un punto que equivale al número 1. En el siguiente dado tenemos 2 puntos que equivalen al número 2. En el siguiente dado tenemos 3 puntos que equivale al número 3. El siguiente dado tiene 4 puntos que equivale al número 4. El siguiente dado tiene 5 puntos que equivale al número 5. Y por último, tenemos 6 puntos que equivale al número 6. Como podemos observar, nos encontramos en la página principal de los juegos de dados. El link de la página lo vas a encontrar en la cajita de descripción. Aquí tenemos una variedad de juegos de dados. Tenemos el juego de Ludo, el juego de Ludo Online, el juego de Ludo with Friends, tenemos el Monopoly, tenemos Backmoon, tenemos el Parchís Online y tenemos Ludo Forever. Y aquí abajito tenemos más juegos de dados. Yo voy a elegir uno y el que vamos a elegir va a ser el de Dice 2048 3D. Damos clic. Ya cargó, aquí dice Dice 2048 3D, le damos en juega ahora aquí en el botón verde
le damos clic, nos esperamos a que cargue. Y aquí nuevamente en el botoncito verde le damos clic para iniciar el juego. Vamos a ver. Ahí está bien, que cargue tantito. Dejarlo cargar. Ok, y una vez que nos abre le damos aquí clic igual en el botoncito verde. Como podemos recordar, los dados pueden tener figuras como números. En este caso, aquí tenemos el dado, tiene el número y el número que tiene es el 32. Vamos a deslizarlo. Después tenemos otro dado con el número 2, lo deslizamos, con el número 4, con el número 32. Aquí hay que juntar los dados que sean del mismo número. Por ejemplo, ahorita ya vimos 64, que 32 y 32 nos da 64, y ahorita vamos a juntar 64 y 64, nos da 128, y juntamos el 128, 128 y 128 nos da 256. Aquí no nos deja, pero en el teléfono se puede apreciar bien, porque en el teléfono sí podemos redirigir lo que es el dado hacia el número. Pero antes de que les enseñe cómo es en el teléfono, vamos a terminar esta partida. Hasta aquí la partida. Si quieres volver a jugar, nada más desde que le des aquí en el play, en el botoncito verde de play, para que puedas volver a jugar. Como pudiste observar en la aplicación, en el teléfono, ahí sí se puede redirigir lo que son los dados hacia los números que corresponden. Como te había mencionado antes, el link de la página te lo voy a dejar en la descripción. Si este video ha sido de tu agrado, no se te olvide darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos. Recuerda que todos los viernes subo video nuevo al canal. Y nosotros nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta luego!